este vídeo te voy a enseñar a cómo vamos a poder encontrar criptomonedas que literalmente las acaban de crear en este mismo momento, criptomonedas que literalmente las acaban de publicar y sacar al criptomercado. No solamente eso, sino que vamos a poder también filtrar por las redes, es decir, nosotros podemos poner criptomonedas que las acaban de crear en la red de Binance o criptomonedas que las acaban de crear en la red de Solana. Aparte de que os voy a enseñar a cómo vamos a poder analizar estas criptomonedas para más o menos ver si es un scam, es decir, una estafa o es una criptomoneda en la que podríamos invertir con cierta seguridad. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabáis de escuchar, os voy a enseñar un método con el cual vamos a poder ver criptomonedas que literalmente las acaban de crear y publicar. Vamos a poder filtrar estas criptomonedas ya sea en la red que queramos, ya sea por su market cap, por su liquidez y un montón de factores. Y os voy a enseñar en este vídeo a qué factores tenemos que atender, que analizar para saber más o menos si puede ser esto una estafa o no. Y digo más o menos ya que estos factores no siempre implica que el 100% de estas criptomonedas no vayan a ser una estafa, ya que puede haber más en la profundidad de lo que sería la tecnología del token, saber si es una estafa o no, ya que hay tokens que por ejemplo pueden parecer que son perfectos, que se pueden comprar, que son totalmente legales, pero luego tal vez en la programación del token, dentro de un montón de datos, a veces tienen algún pequeño código que dice que no se puede vender esta criptomoneda. Y no hace falta ni que pongan que no se puede vender, solamente hace falta que pongan que una criptomoneda necesitas 1 millón de Ethereum para poder intercambiarla y realmente sí te dejan venderla, pero al fin y al cabo pues no vas a poder venderla, ya que no te vas a gastar 1 millón de Ethereum para poder intercambiar esta criptomoneda. Aunque en este vídeo analizaremos lo básico para saber si puede ser una estafa o no. Pero antes de pasar al PC y enseñaros todo esto, ya sabéis que si os gustan estos vídeos, haced un montón que le des al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyéis muchísimo y es totalmente gratis. Y suelo subir un montón de vídeos más en mi canal sobre el mundo de las criptomonedas y finanzas que siempre os puede interesar alguno que otro. También recordaros que tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción y si tenéis alguna cosa que comentar, ya sea algún problema que tengáis, alguna sugerencia para hacer algún vídeo o lo que sea, tenéis ahí los comentarios que siempre leo a todo el mundo. Dicho esto, no me enrollo más y pasemos al PC para enseñaros todo esto. Para ello, la página que vamos a utilizar es esta, que es Dextool, ¿vale? Tendréis el link en los comentarios y una vez estemos aquí, como veis, básicamente es como un exchange, mejor dicho, un infomercado donde podemos ver criptomonedas que recién han salido. Como vemos, podemos ver criptomonedas que ya han tenido un 81.000% de beneficio, como es esta DDoP, que habrá salido literalmente hace 2 días, como vemos. Le doy aquí a lo de una hora, podemos ver que ha salido hace unas pocas horas este token y ha tenido un crecimiento bestial de un 2040% en tan solo la segunda hora. Una barbaridad, la verdad. Y es que estas criptomonedas las vamos a poder encontrar aquí, ¿vale? Como vemos, aquí podemos ver que en esta criptomoneda nos dan bastante información aquí a la izquierda, ya sea market cap, liquidez, circulation supply, holders, total market cap, volumen en las últimas 24 horas. Nos dan un montón de información, ¿vale? Una cosa que nos va a interesar mucho, ¿vale? Y que de hecho yo os recomiendo ya que os fijéis es en estas cositas de aquí. El contrato está verificado, si es un honeypot, tasa de compra y tasa de venta, ¿vale? Esto yo suelo recomendar que esté en verde. También, como no, hay que tener en cuenta la comunidad. De momento solo hay 3 votos. La verdad que votos suele haber muy pocos, pero si ya hay bastante votos, pues oye, es algo que implica que puede estar bastante bien, ya que de normal la gente no suele votar. Explicando un poco rápidamente esta parte, que es la que me interesa, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, si tiene una auditoría, ¿vale? Esto básicamente si el contrato ha sido revisado por un agente externo al proyecto, ¿vale? Si el contrato luego ha sido renunciado, esto es muy positivo que sí que lo sea, ya que esto implica que no podrían ni modificarlo, ni eliminarlo, ni hacer algo que básicamente nos haga un mal a nosotros, a los inversores, ¿vale? Siempre el contrato tiene que estar renunciado, ¿vale? O es lo recomendado al menos que el proyecto tenga un motivo para no renunciar del contrato. Luego que el contrato sea verificado, tiene que ser sí. En honeypot siempre tiene que estar en no, ¿vale? Un honeypot básicamente es una criptomoneda donde tú puedes comprarla pero no puedes venderla, como he comentado antes, ¿vale? Esto lo he dicho, esto puede ser que esté mal, ya que muchas veces lo que hacen los estafadores para que la gente compre su criptomoneda y aparezca aquí como que no es un honeypot, es en el código madre, por así llamarlo, del propio token, hacen que, vale, sí, tú lo puedes vender, tal, pero cuando lo vas a vender te piden un intercambio, un gas, que es una burrada, ¿vale? Que es obviamente impagable. Entonces no tiene sentido, ya que aquí pondría que no es un honeypot, es decir, que tú lo puedes vender realmente, pero que tú no vas a pagar 1 millón para vender este token, ¿no?
Entonces esto puede ser que no sea del todo veraz. Por eso yo siempre recomiendo estos proyectos tener mucho cuidado, y para verificar que no es un honeypot, yo suelo recomendar ver si hay ventas y compras, ¿vale? Si por ejemplo aquí vemos que hay un montón de gente vendiendo, ¿vale? Diferentes wallets, diferentes balances, entonces sí que no sería un honeypot, o daría al menos eso por visto, ¿no? Y luego por último la tasa de compra y tasa de venta no es tan importante, pero bueno, siempre que esté lo más bajo posible, a ser posible un 0, ¿vale? Luego el DEX Score es un puntuaje que da esta página web, ¿vale? Sobre el proyecto. Obviamente cuanto más tenga de puntuaje significa que hay muchas menos posibilidades de que sea una estafa, ya que esto ya analiza el proyecto bastante a fondo, ¿no? Aparte aquí luego tenemos la típica información de si el market cap, la liquidez, holders y tal. Pero lo que nos interesa a nosotros es saber qué criptomonedas se han lanzado al mercado de forma casi actual, es decir, criptomonedas que literalmente las acaban de lanzar al mercado, y para eso existe la página de Live New Pairs, ¿vale? Aquí como vemos en esta tercera opción, si le damos, nos redirige a una página donde nos va a mostrar los proyectos criptográficos que se acaban de lanzar. Ahora, por ejemplo, yo estoy en la de Ethereum y podemos ver que este token se ha listado hace 10 segundos, este hace 1 minuto 35 segundos, este hace 2 minutos 20 segundos, y así sigue. Y como son tokens que literalmente los acaban de sacar hace nada. Literalmente pueden ser tokens que ni siquiera tengan aún su pool creada y no se pueden ni comprar, o sea, imaginaros. Que normal sí que la mayoría suelen tener su pool creada, ¿vale? Pero lo que nos interesa mucho también es poder cambiar la red. Ahora, por ejemplo, como veis, aquí pone que yo estoy en la red de Ethereum, pero si yo quiero cambiar a la red de Binance, por ejemplo, tendré que ir aquí arriba a la izquierda donde pone Ethereum, le daríamos aquí y si nos despliega todas estas opciones, ¿vale? Y es que aquí podemos elegir las redes de cualquier criptomoneda reciente que se haya creado. Yo, por ejemplo, si voy aquí a la de BNB Chain, podré ir a la red de Binance donde se muestran las criptomonedas que recientes se han creado. Aquí, como veis, igual, esta moneda se ha creado hace 1 minuto, esta también casi a los 10 minutos, a los 11, a los 15 y así sigue, ¿vale? Yo ahora bien, ahora me interesa buscar una criptomoneda, por ejemplo, que sea algo fiable, ¿vale? ¿Qué suelo recomendar yo? En este caso lo quiero hacer con el ejemplo de Solana, que es la red que ahora mismo más meme coins está sacando al mercado, ¿vale? Ya de primeras aquí, como vemos, nos da muchísima información. Podemos ver, por ejemplo, en esta de Massive, que se ha sacado hace 4 minutos, tiene un precio en token USD que, bueno, no es muy importante, se acaba de añadir otra. Podemos ver cuándo se ha añadido la liquidez inicial, que ha sido hoy a las 2:52. Podemos ver la liquidez total, que es de $51.000. Podemos ver la cantidad de pool, que son 79 solanas. La variación de la pool, que ha sido un 50%, por ejemplo, aquí está variando bastante rápido, 50, 40, 30, o sea, varía muchísimo. Y podemos tener la información de su Sol Scan, de algunas estadísticas, y para añadirla a nuestra wallet. Ahora voy a buscar una criptomoneda así que me interese, por ejemplo, esta de RZLR, con el par de Solana, no sé qué es la verdad, pero bueno, me voy a meter aquí, por ejemplo, parece una meme coin, podemos ver que tiene un market cap de casi 13 millones, bastante, liquidez de 3,8 mil, o sea, bastante poco, eso me extraña ya de primeras. Tiene bueno, estos son los tokens que hay en circulación, no es muy importante. Tiene ya 4.000 holders, algo que veo bastante raro para ser una criptomoneda que ha sido lanzada literalmente ahora. O sea, es que mira, voy a poner el par de 5 minutos. Ha sido lanzada hace 20 minutos, o sea, muy poco y ya tiene muchísimos holders, lo veo raro. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay bastantes compras y poca gente está vendiendo. Ya me daría indicios de que puede ser un honeypot, ¿vale? Pero bueno, de momento no doy por hecho nada. Aquí vemos la volatilidad, básicamente información, total de impuestos, cuándo se ha creado y un poco de las variaciones, básicamente de las variaciones de las criptomonedas en los últimos minutos, básicamente. Y aquí, por ejemplo, tenemos el DEX Score, que nos da un puntuaje del 67 de 99 puntos. Más o menos está bien, pero algo falla, ¿no? Aquí, como vemos, contrato verificado sí, bien, honeypot se supone que no, es decir, se puede vender y comprar con total libertad. No hay nada de información sobre la auditoría, y la verificación de auditorías externas no pone absolutamente nada. Tampoco pone que se haya renunciado a el contrato. Aparte, si le damos aquí a donde pone ver auditorías, nos da más información, aparte de la que ya hemos visto como contrato verificado, honeypot, la tasa de compra como es un token que ha salido hace 20 minutos, aún ni siquiera ha dado tiempo a poder calcularla. Tampoco se pone que sea mintable, es decir, que no se pueden crear más monedas de este token que de las que hay. Eso está muy bien, porque si una criptomoneda se pueden crear más tokens, podría crearle una inflación, por lo cual perderíamos dinero en el caso de que invirtamos ahí y se creen criptomonedas. Luego la tasa modificable se supone que no, y poca información más. Aquí, como vemos, podemos ver que pone riesgo de scam, con que la verdad no pone nada, porque lo he hecho, es que se ha quedado hace 20 minutos, no se puede saber absolutamente nada. De momento parece una criptomoneda buena, o sea, no hay nada así que resalte que digamos que sea un scam, pero sí que me da la curiosidad de que no hay casi ventas. Las compras se están produciendo bastante grandes, a la vez que hay compras de $23, pero esto en lo que llevamos de tiempo ha aumentado 2 millones de market cap, con que aquí
algo me huele a chamusquina que flipas. Aparte que los holders también están aumentando muchísimos y ni siquiera está entrando dinero, es lo que no entiendo, ¿sabes? Esto ya de primeras me da muy mala pinta, yo aquí no metería dinero ni de broma, pero bueno, siempre habría que investigar más, ya que tampoco he hecho así un análisis súper avanzado. Aparte de lo dicho, si ahora yo quiero ir a ver más criptomonedas, le damos aquí a Leave New Pairs y si quiero cambiar de red, voy a irme a la red de Ethereum, que yo suelo confiar más en esta red. Y aquí nos vamos otra vez abajo, podemos buscar criptomonedas que ya lleven un poco más de tiempo para darnos más información, ¿vale? Y de hecho aquí podemos ya ver un poco el resumen de cada criptomoneda. Aquí, por ejemplo, en esta de Lily, podemos ver aquí que toda la información, como hemos visto, y aquí podemos ver cositas como que está la opción de minteable, que aquí no lo está, eso está bien. Si no está en color, significa que no está esa opción. Tampoco tienen la opción de bloquear los swaps, es decir, que no pueden bloquear que la gente pueda intercambiar esta criptomoneda, que está también bastante bien. Y por el resto está pues, bastante aceptable. Lo más recomendable es que esas 4 opciones estén siempre sin dibujar, es decir, sin color, ¿vale? Ya que aquí, por ejemplo, en esta que vemos que está dibujada, esta opción que tiene en este caso, el owner puede cambiar las fees hasta el 100%, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que ahora en este caso, si comprásemos esta criptomoneda, el creador de esta criptomoneda, al no renunciar al contrato, podría cambiar las tasas de impuestos para comprar o vender su criptomoneda hasta en un 100%, lo que haría que pues no pudiésemos vender esta criptomoneda y perdiésemos dinero, ya que si no podemos sacar el dinero, pues lo habríamos perdido, ¿no? Lo que yo suelo recomendar es que siempre esté esto sin color, ¿vale? Que el contrato se haya renunciado, que no se haga de ningún honeypot, que se vea que la gente está vendiendo, que no haya ni tasa de compra ni tasa de venta. Y obviamente un gran indicador que nos da esta página es este DEX Score, ¿vale? Para saber si puede ser alguna estafa o no. Aquí, por ejemplo, el contrato no está verificado, lo cual le da muchos puntos negativos. El honeypot se supone que no, y no hay tampoco ni información de auditorías ni que el contrato ha sido rechazado, con que no da muy buena pinta. Aparte que en algunas nos sale esta opción aquí, este candadito en la liquidez, ¿vale? Que nos dice si hay liquidez bloqueada, ¿vale? Lo cual suele estar bastante bien, ya que ayuda a que haya una seguridad. Aunque esto lo he hecho, esto puede cambiar dependiendo del proyecto, pero bueno, para eso ya están los white papers de cada proyecto, que ahí ya sí que sí recomiendo siempre leerlos, de que nos pueden dar un indicio de que sea un scam o que puedan liarla y quitarnos nuestro dinero. Dicho esto, ya sabríamos cómo encontrar nuevas criptomonedas que hayan salido al mercado, podríamos filtrarlas dependiendo de la red que queramos y pondríamos a analizar básicamente para saber si esta criptomoneda puede ser una estafa o no. Yo siempre recomiendo que tengáis mucho cuidado, ya que estos proyectos tienen un gran riesgo, un riesgo del 100% de perder todo el dinero, aunque siempre recomiendo analizarlo todo muy bien y invertir en pocas cantidades muy controladas para que si perdemos el dinero no nos suponga un riesgo ni ningún problema. Ya sabéis que si os ha gustado y os ha servido este vídeo, os hace un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyáis muchísimo. Si tenéis cualquier otra duda me lo podéis dejar ahí abajo en los comentarios. Al igual, si tenéis alguna sugerencia para que grabe algún vídeo sobre alguna otra cosa, me lo podéis también dejar ahí abajo en los comentarios, donde si me parece una buena idea lo grabaré y lo subiré próximamente al canal. Recordaros que tenéis otros muchos más vídeos de criptomonedas aquí en mi canal, al igual que tenéis mis redes sociales abajo en la descripción por si queréis hablarme de algo más privado. Y dicho esto, espero que os haya servido este vídeo un montón y nos vemos en el siguiente. Chao.